¿Hiciste alguna vez algún lanzamiento, pero salió todo mal? ¿Te esforzaste, pero sentís que hubo cositas que podrías haber hecho mejor? Bueno, tranquila, no sos la única. Hoy justamente con Luz vamos a hablar de las muchas veces que no se muestra en un lanzamiento esos típicos errores silenciosos que sabotean ese momento. Así que lanzar no es solamente tener un buen producto, sino es también evitar caer en los típicos autosabotajes, malos hábitos de comunicación y también el tema energía. Así que hoy te vamos a hablar sobre tres cositas. La primera, los errores más frecuentes que vemos en los lanzamientos y cómo aprender de ellos. La segunda, te vamos a dar un montón de ejemplos reales como para que puedas identificar cuándo suceden estas cosas y cómo evitarlo. Y la idea es que te quedes hasta el final, porque al final Luz te va a decir cuál es el error que se disfraza de productividad y que te puede hacer perder las ventas sin darte cuenta. Así que empezamos con Luz, ¿cómo andas? Bien, Arios, acá el típico episodio de errores que frenan nuestros lanzamientos, ¿no? Esta temporada es el episodio 6 de errores de lanzamientos, así es, porque los errores son inevitables, forma parte del aprendizaje, pero si contás con una orientación, por lo menos tal vez podés reducir el impacto. Así que lo primero que vamos a empezar es justamente qué pasa con este tema de los errores en los lanzamientos. Bueno, yo creo que podemos dividir esto de los errores en errores más que nada como internos y errores externos, ¿no? Que es un poco raro decir errores internos, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es un error interno? ¿Un error interno de qué? De adentro, de... Por mi Bueno, culpa, por mi por mi... gran culpa. Claro, ¿no? O sea, lo que me refiero cuando digo errores internos es como muchas veces cuando atravesamos un proceso de lanzamiento es como si sacáramos algo a la luz, algo que trabajamos por mucho tiempo y lo tenemos que sacar a la luz. Y cuando sale algo a la luz, por lo general en nuestra cabeza se presentan mucho ruido, muchos miedos, muchas cosas y esos son uno de los errores que a veces nos saboteamos sin darnos cuenta. La típica frase de nos estamos dando Con pegando un un tiro. caño, como decimos nosotros. Sí, nos estamos dando en el pie, bueno, así mismo, ¿no? Exactamente. Y si tuvieras que decir cuáles son los típicos pensamientos o bloqueos internos que soles ver en los lanzamientos de las personas. Bueno, el primer error es no tener confianza en lo que vendemos. Suena un poco raro, ¿no? Pero a veces es como cuando estamos lanzando por primera vez o uno de nuestros primeros lanzamientos es como si le dieras gracias a la gente por escucharte, ¿no? Como, Un por favor. por favor, te molestaría, yo no sé, no, 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 ¿Sería tan amable de sería, comprarme? claro, no tener confianza, ¿no? Y esa confianza, aunque parezca un poco tonto, se transmite. No la falta de confianza, lo transmitimos. ¿Por qué? Exactamente. Porque estamos más paralizados por nuestro miedo que por el resultado que le podemos llegar a dar a esa persona. Ok. Que es algo muy común, que a mí también me pasa, es algo Creo que que a todos nos va a a pasar en todos el nos va a momento de pasar. lanzar, sí, es normal, es inconsciente, digamos, ¿no? Sí, así que eso es el primer error interno que nos sabotea. Es más como de todos estos errores que voy a mencionar ahora son más de mentalidad, más de, bueno, que hay que atravesarlos para justamente superarlos. No, nadie te puede ofrecer una píldora mágica para que tu primer lanzamiento te sientas mega confiada y segura. A lo sumo te puede acompañar, como lo haces vos, a las mentoras, a las chicas, digamos, a las emprendedoras, como para que cuando lo están atravesando no sientan como que esto solo me pasa a mí, ¿no? Nos pasa a todos, tranquilízate,
tenelo en cuenta de que puede llegar a suceder y no te auto boicotees y seguí adelante. ¿No? ¿Qué otra cosa también nos suele pasar cuando lanzamos? ¿Qué otra cosa nos suele pasar? Es el famoso síndrome de la impostora o del impostor, ¿no? Que es esto de no valgo y por qué la gente me tiene que escuchar a mí, Ok, ¿no? y lo peor es que suceda en el medio del lanzamiento, no era el momento, No digamos. es el momento, ¿no? A veces estamos ahí queriendo sacar algo con mucha ilusión y es bueno, ¿y por qué me tienen que escuchar? Y yo seré, si yo no tengo nada, si lo que yo ofrezco no es nada, y es muy difícil tratar con una voz, con esta voz en medio de un lanzamiento, porque ya tenemos como mucha presión de resultados, de querer hacerlo todo bien, y después cuando estamos ahí en el medio, encima nos aparece esta voz que nos sabotea en medio del lanzamiento. ¿Y cómo la podemos enfrentar esta voz? Es, bueno, recordarnos que está bien que no sepamos algo, porque nos puede pasar, no somos dioses ni diosas todopoderosas. Pero, a ver, sí, se va a escuchar la ambulancia, pero se escucha muy de lejos. Quédate tranquila, Luz. Seguí, seguí, Ok, seguí. ya está. Que no somos diosas todopoderosas, sino que siempre vamos a aportarle algo y también nosotros nos podemos equivocar. Lo que me trae a la cabeza mientras que te digo esto, que hay un estudio que hicieron sobre un smoothie en un vaso. O sea, era una chica en un programa de televisión, estos de Sprayet o Ajá. de estos de la Sí, sí, telecompra, de los del llame ya. llame ya, donde la chica cada vez que tiraba un poco del smoothie afuera del vaso, hacía que la gente le comprara más que cuando ella llenaba el smoothie perfecto, ¿no? Entonces eso es porque la gente se siente más vinculada a vos desde tu lado más humano. Entonces, Sí, sí, de hecho me hace acordar a una empresa también que conocía en Instagram, que seguía en Instagram, que vendían zapatillas y que la característica es que a ellos se les inundó el negocio y perdieron un montón de mercadería y no fue algo que lo ocultaron, sino que lo compartieron, dijeron que, bueno, que las entregas que estaban por hacer no las podían hacer, y bueno, pidieron comprensión a sus seguidores, ¿no? También me pongo a pensar que siempre el tema del síndrome de la impostora, hay que tener en cuenta de que es cierto, probablemente no sabemos un 10, pero cuando nosotros sabemos un 6 le podemos enseñar a alguien que tiene un 5 un 4 un 3 un 2 un uno. Incluso si sabemos un 3 le podemos enseñar a la gente que sabe un nivel 2 un nivel uno o nivel cero del tema. Obviamente siempre puede llegar a suceder que no sepamos todo, pero mientras que estemos seguros que lo que estamos entregando es lo que de verdad podemos dar, siempre va a haber gente para enseñar o para compartir o para ofrecer tu producto. sí, sí, siempre. Y vamos al tercer error interno, es el tema de, bueno, la comparación, de ver si estás ahí en medio de tu lanzamiento, haciendo tus cosas. Y más que nada esto pasa mucho cuando estás en el medio y empezás a ver a otras personas que lanzan, a tu competencia, y empezás a mirar y decir, ay, bueno, esto lo hicieron mejor que yo, esto, no sé. Entonces, cuidado con esto porque nunca sabemos la verdad, siempre vemos lo que el resto nos muestra, nunca nadie sabe la cantidad de inversión real que tiene un lanzamiento, los años de experiencia que tiene esa persona, así que cuidado con esta comparación innecesaria con otras personas. Sí, eso incluso sucede habitualmente cuando uno comparte cosas y todo lo demás y ve a alguien que hoy, no sé, idolatra. Por ejemplo, yo en su época me acuerdo que cuando aprendí a copywriting, Javi Pastor, que fue mi profesor en su momento y todo lo demás, me parecía wow, una eminencia, digamos, ¿cómo sabe este muchacho sobre este tema? Y además yo no entendía nada de copywriting cuando empecé, venía de medicina, me parecía que este chico tan jovencito sabía tanto. Y de repente empecé a buscar en internet y encontré en su canal de YouTube cuando era un niño, porque ya era jovencito cuando empecé a formarme con él, cuando era un niño y lo veías con sus remeras geek,
y sus cosas y su amigote y hacían chistes. Y yo decía, bueno, este chico empezó de cero, como cualquier persona, digamos. Nadie nace siendo un experto en algo, nadie nace sabiendo hacer todo, así que no te compares. Sí, el cuarto error es escaparnos de la venta, que es algo que mencioné durante esta temporada varias veces, es esta sensación de cuando decimos el precio es como, bueno, dije el precio y me quiero ir. Así que sé que es incómodo al principio decir esto es lo que sale mi servicio y sostener esa incomodidad, pero es parte de un proceso que tenemos que atravesar todas las personas que nos quieren comprar. Va, que nos Exactamente. quieren comprar, no, que queremos vender, digamos. Que queremos vender y la reacción que va a tener la persona que nos quiere comprar. Eso creo que lo que a uno le da o te genera esa sensación de querer irte es si la reacción no es la esperada, sentirte incómodo, ¿no? Es decir, pero bueno, es algo que puede llegar a suceder y creo que esto se practica, ¿no? Cuando hacemos Sí, se formaciones practica, contigo y esas cosas, se practica. se Muy bien. practica. Otro síntoma es lo que yo denomino el síndrome de el objeto brillante. ¿Qué me refiero con el síndrome del objeto brillante? Que es un poco que está muy relacionado con la comparación, pero es que estamos en medio del lanzamiento y vamos viendo que otra persona hace otro tipo de lanzamiento y queremos decir, bueno, quiero hacer otro tipo de lanzamiento o quiero hacer otro tipo de estrategia, ¿no? Y pecamos de ver otras cosas porque pensamos que nos van a funcionar mejor. Ok. Entonces, si Cambiar todo bien, el plan en la sí, mitad del camino. sí, o no sé si a la mitad del camino, sino terminar con un lanzamiento y querer hacer otra cosa totalmente distinta. Y eso es un error, porque como bien fuimos diciendo durante todo este tiempo juntas, hay que dejar madurar los lanzamientos, hay que sostener esta incomodidad a la venta, confianza, este síndrome del impostor. Entonces, por eso al principio siempre es recomendable hacer lanzamientos cada poquito tiempo para mm, ir enfrentándonos con estas incomodidades. Es como ir al gimnasio. Al principio Exactamente. duele un poco las primeras veces hasta que el músculo se acostumbra y deja de doler, ¿no? Sí, así tal cual. Hay que ir al gimnasio, o sea, la clave es al principio no esforzarte de más, sino Claro. ir paulatinamente yendo al gimnasio, Aunque duela un poquito, aunque tiene duele un sentido. poquito, sí. Exactamente. Y uno de los errores que es más difícil de cambiar para mí interno es el tomarnos el no como algo personal. El no como si, o sea, No quiero comprarte. no quiero comprar como algo de me estás afectando a mi valor. Y esto es muy fácil decirlo en este podcast y mencionarlo, pero el atravesarlo en el cuerpo es la parte difícil, ¿no? Porque muchas veces, a mí me pasa también, que cuando alguien nos dice que no, es como hay una parte nuestra que el ego nos pega, ¿no? Nos pega esa parte más primitiva de nuestro ser que nos sentimos rechazados a que nos digan que no, no a la venta y nos viene de vuelta el síndrome de la impostora de porque yo no valgo. Entonces se genera como una rueda viciosa de, bueno, Y eso hace que dudes y eso hace que la próxima vez tengas más comparación, que tengas más síndrome del impostor y todo lo demás. Yo creo que este tema de el no es algo que yo trabajando con comunidades me doy cuenta un poco que mucha gente me dice por qué la gente no participa en el grupo y todo lo demás. Y más allá de que hay que tener paciencia y todo lo demás, una de las cosas es no sabemos exactamente qué está pasando por la vida de esa persona detrás. Entonces, tal vez de verdad le encantaría poder comprarte y valora un montón lo que vos haces. Pero este no es su momento o en este momento no puede darle prioridad y eso no quiere decir que lo que vos le estás ofreciendo no lo valore.
Entonces, cuidado porque la gente no suele abrirse y decir, no, mi mamá se está, no sé, está internada en el hospital, ahora no me voy a poner a invertir dinero porque no sé si lo voy a necesitar. Es algo tal vez muy íntimo, no te lo van a contar y simplemente van a decir, no, no voy a comprar. Y no tiene nada que ver con vos. Exactamente, creo que el error básico de todo, que atraviesa todos los demás puntos, es pensar que sos como que tu lanzamiento es lo único que le importa a tu cliente. Esto O es un como lo único error que tiene para hacer en la que vida, digamos. exactamente, o Sí. sea, ningún lanzamiento, o sea, por lo general, tu lanzamiento no es tan importante para tu cliente. Aunque para vos sea lo más importante en ese momento, tu lanzamiento no es importante para tu cliente. Y cuando vos aceptás esto, empezás a agradecer cada persona que te está prestando atención. Aunque sea una que fue a verte, decís, gracias por realmente sacar una hora de tu vida para estar conmigo. Totalmente. Totalmente, que ya es un montón, que es, además, como siempre digo, el tiempo es el único recurso no renovable, Sí. así que vale mucho más que el dinero. ¿Y qué más? ¿Nos queda alguno más de los errores internos? Yo creo que cubrimos todo. Obviamente, siempre a medida que vamos hablando se me ocurren cosas. Ok. Pero yo creo que cubrimos los internos, que son los más, como es un tema más de mentalidad, no tanto de error técnico o error No, manejable. es algo que tenemos que aprender a procesar nosotros también, ¿no? Es decir, Exactamente. en nuestro inconsciente principalmente. Claro, y creo que poco se habla de esto en lanzamientos, porque se habla mucho de factura rápido, tu millón en no sé cuánto, pero desde una perspectiva que yo creo que se ignora, ¿no? Que es esto de un lanzamiento y la gestión emocional de lo mismo. Así que creo que en este espacio es interesante que abramos estos temas. ¿Y los otros? ¿Los externos? Los externos son los clásicos errores, que ahí sí me refiero a un error de falta de tiempo, en realidad, porque la mayoría de los errores externos son equivocaciones humanas, que a veces es un tema de que no pudiste chequearlo antes de hacer las cosas o por razones que a veces no están bajo de nuestro control. Ok, falta de planificación o puro azar. Exactamente. Por ejemplo, voy a contar un caso que me pasó esta misma semana. Teníamos que mandar una comunicación para el cierre de una oferta que finaliza el domingo y yo leí el planning y leí que ponía miércoles, entonces yo puse miércoles en lugar de domingo. ¿Fue un error? Sí, fue un error, pero ¿por qué se produjo ese error? Porque yo no leí rápido, porque nadie comprobó eso, porque estaba cansada o por lo que se fuera. Entonces, a veces, si uno trabaja con un cierto margen, te permite tener la posibilidad de comprobar las cosas. Sí, y de corregirlas a tiempo. Y también si son equipo, a ver, 8 ojos son mejores que dos, digamos, ¿no? Es decir, alguien más lo puede mirar. Qué más tenemos de errores externos muy conocidos? Bueno, la parte técnica, que te falle ese mail, esa automatización, Sí. es básico en un lanzamiento. Te puede pasar que un mail que no salga, que la automatización salga mal, que el link no funcione. Todas Ni esas hablar de que se corte la luz en toda España. se corte la luz en toda España. Justo estaba hablando con una chica que justo ella estaba preparando su primer lanzamiento y hizo su primer lanzamiento y era un reto de 3 días y justo se le cortó la luz el día 1 de su reto. Imagínate cómo pobre ella se sentía, ¿no? Pero Pero bueno, es son así, cosas que puede no puede pasar, puede controlar. pasar. Ujú. Después, la parte 2 es no tener un equipo o un soporte cuando más lo necesitas. Y esto es un error porque a veces cuando vos vas que a mí me pasó en mi primer lanzamiento, Nora lo sabe porque es testigo, es como no le pedís ayuda a alguien y estás gestionando el chat, todo sola y se te va un poco de las manos en ese momento cuando vos das tu clase gratuita o tu webinar o tu seminario o lo que sea y a veces es mejor que alguien te acompañe y te diga, bueno, mira, ¿me puedes gestionar el chat?
algo tan sencillo como responder mensajes o hacer capturas de Sí, o pantalla o lo evitar que que porque eso lo veo muy frecuentemente, que se activan los micrófonos de personas mientras que estás dando la charla y yo los veo que empiezan, ¿cuál es el que tiene encendido? ¿Dónde está? Entonces empiezan a dar vueltas y digo, ¿cómo se resolvería de fácil si tuvieran a alguien simplemente que cuando escucha que a alguien se le encendió el coso, va y lo apaga y ya está y la persona sigue bien, hablando? sí. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, que siempre haya alguien ahí, un amigo, un familiar. No, no Un hace falta que amigo. sea parte de tu equipo, simplemente alguien que le pidas, che, ¿puedes tal día comprometerte conmigo a estar? Bien, eso. El tercer error es calcular mal los tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Es ya sea calcular mal el tiempo de tu lanzamiento y salir corriendo y que las cosas te salgan todo a último momento, o no darte cuenta de que ese día es algo importante para tu audiencia. Por ejemplo, no sé, el Día de la Madre, un festivo importante, un evento inesperado, no sé, la final del Mundial de Fútbol o Sí, algo así. olvídate. O sea, ahí vos, tu lanzamiento pasó en un segundo o tercer lugar. Entonces, es importante que miremos el calendario y y en base a nuestra estrategia también, que varía mucho de nuestro público y un montón de cosas, ¿cuál es el mejor momento para lanzar? Sí, me pensaba, digo, que hay un grupo de chicos que nosotras seguimos mucho y que están en Argentina. Y cada vez que lanzan, claro, el horario para nosotras que estamos en España es a la 1 de la mañana. Digamos, todo bien, los puedo seguir un montón, pero yo a la 1 de la mañana estoy durmiendo, así que demasiado fanatismo tendría que tener para que en un lanzamiento, que además yo sé que la intencionalidad del lanzamiento finalmente es compartir parte del conocimiento y todo lo demás, pero termina en venta. Y si yo ya tengo en claro que no voy a comprar, menos me voy a levantar a la 1 de la mañana para ir a ver un lanzamiento. Pero bueno, Obviamente depende mucho del grado de fan y del grado que te interese, ¿no? Porque yo he porque vos trabajado. estás ahí a la 1 de la mañana. No porque yo esté ahí a la 1 de la mañana, porque yo trabajo con gente, con personas que generan ese nivel de intensidad, donde hacen que la gente se levante a la 1 de la mañana para ver lanzamientos. Ok, Y gestionar eso, o sea, me parece que tenés que llegar a un nivel muy importante, pero ¿cómo llegas a ese nivel muy importante? Trabajando muchos años, no es tan automático. sí, no es abrirse el Instagram, haces un lanzamiento al cabo de un mes y medio o dos y vas a generar esa necesidad que a la 1 de la mañana están todos del otro lado mirándote. Va a Sí, llevar tiempo. y algo importante también que tiene que ver con estos errores es el tema de cambiar la temática de nuestro lanzamiento todo el tiempo, que es algo que mencioné un poco de pasada. A mí me pasa que es como que querés probar cosas nuevas porque pensás que es más divertido o lo que sea, y vas cambiando y cambiás y cambiás. Y a veces a nadie le importa, o sea, porque cuando cambias tantas veces, no dejas que el mensaje madure. Sí, es cierto. Tal vez, a ver, acá lo que te pregunto es, si yo hago algo en verano y después hago el segundo lanzamiento en primavera o el otro en, no sé, primavera y el próximo lo hago en invierno, ¿cambiarías la temática debido, por ejemplo, A a la que tú, estacionalidad, pero no solo la estacionalidad, ponerle que ya todo lo que, la fotografía que utilizaste para tu lanzamiento, no sé, estaba llena de florcitas, llena de cosas. Para cuando viene el invierno, ¿lo cambiarías o lo dejarías estático eso? Chan. cambiaría el tema del gráfico, pero no cambiaría el contenido. Ok, bien. Bueno, por lo tanto, si uno está pensando en hacer un contenido de tipo, supongo que estás pensando en algo evergreen, es decir, algo que se sostiene en el tiempo, no enfatices tanto en cosas que pueden ser temporales, ¿no? Estacionales, exactamente. Ok, bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro error? El error
último es no hacer comprobaciones previas al lanzamiento, que es esto que te dije, ¿no? No chequear tus mails, no chequear las automatizaciones, no comprobar Sí. Y enlaces. acá volví a usar algún amigo. También, también. Sí, volví a usarlo, digamos. Todos tenemos un primo, un tío o lo que sea. Le podés decir, che, mira, esta es mi página, la gente va a entrar desde acá, hace todo el recorrido, digamos. Anda avanzando y decime qué te llega, por ejemplo, ¿no? Es decir, o qué O que no, no, o que no te llega, o qué no. efectivamente. Así que eso es muy importante. Pero bueno, quedamos con uno de los más peligrosos de los errores, que lo dejamos para el final, porque es un error que vos denominás como el error silencioso. ¿Y cuál es? Que se parece que es de productividad, pero en realidad no, es un error. ¿Cuál es en los lanzamientos ese error El silencioso? error silencioso es querer crear cosas, cambiar cosas durante tu lanzamiento. Vos ya lo tenías todo planificado, dijiste, bueno, voy a hacer esta estrategia y en el medio viste a alguien, si te levantaste creativa, te sentiste que no sé qué y empezás a cambiar todo el branding, todas las páginas, todos los correos. Entonces, durante un lanzamiento no hay que hacer eso, excepto que seas Coca-Cola y tengas un equipo de 4.000 personas dentro de tu negocio. Pero Que se van si no, adaptando según como la gente responde y exactamente. crean cosas nuevas. Sí, pero bueno, no estaríamos apuntando todavía a la gente de Coca-Cola con este podcast. Es para otro público. Así que bueno, evidentemente un lanzamiento es algo que puede llegar a tener errores y te hemos enseñado cómo podés evitar unos cuantos. El tema viene ahora al gran planteo de, bueno, ok, evitaste los errores y todo lo demás. ¿Y ahora cómo sostenés la venta? Entonces, ¿qué tenés que decir? ¿Cómo lo decís? ¿Cómo no perdés el foco cuando estás tratando de vender? Bueno, exactamente esto lo vamos a ver en el próximo episodio y te vamos a acompañar para que puedas ejecutar la mejor venta en tu lanzamiento. Esperamos que te haya gustado, que nos des un like, que te suscribas, que nos sigas y si este episodio te dio claridad, también compartilo. Nos estamos viendo. Nos vemos.